Bienvenidos a tu espacio de la Renovación Carismática Católica RCC Siloé. Hoy, mis hermanos, con un tema que es para todos aquellos que estamos al frente de la iglesia, pero también para aquellos que estamos en todo servicio, pastoreo o ministerio. La sanación interior de los servidores. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu trono de gracia, a rogarte, Señor, el perdón de nuestros pecados, a rogarte, Señor, la luz de tu Espíritu Santo. Que seamos, Señor, dignos de poder proclamar tu palabra y recibirla. Que nos des la gracia de Pentecostés para que los mismos signos y milagros del Evangelio se den hoy. Pero especialmente, Señor, abras nuestros oídos y los sanes. Abras nuestros ojos y los sanes. Abras nuestra boca y nos sanes. Abras nuestra mente y nos sanes. Cambies nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Mis hermanos, hoy con la sanación interior. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos. También nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a mirar en la sanación de los servidores, de los líderes que están dentro de la iglesia, la sanación del apóstol Pedro. Y vamos a mirar en tres momentos muy importantes: la sanación de su llamado, la sanación de sus recuerdos y la sanación de su servicio. Recuerda, la sanación de su llamado, la sanación de sus recuerdos y la sanación de su servicio o su vocación. Y para esto les quiero compartir un testimonio muy personal. Recuerdo en el año 1994, el siglo pasado, el milenio pasado, vino acá a nuestra localidad el padre Emiliano Tardif. Y yo, después de un momento muy difícil de mi vida, por primera vez pude ir a un encuentro de la Renovación Carismática y se daba todo ese día. Vi los mismos prodigios y milagros del Evangelio. Los cojos caminaban, los mudos hablaban, sanaciones por doquier, personas que dejaban todo tipo de adicciones, jóvenes que estaban entregándose ese momento a Jesús después de dejar una vida entregada al satanismo. Y pues era increíble toda esa manifestación de signos, prodigios, milagros. Y yo era un joven, tenía en ese momento 17 años, dentro de una vida en la que estaba tan joven, ya muy desordenada, todavía inundado mi corazón y mi mente por el pecado. Todavía no había recibido el bautismo en el Espíritu, eso fue después. Pero ese fue mi momento de sanación. Y al final de la Eucaristía, el padre Emiliano Tardif dijo unas palabras, las cuales las voy a repetir, que hasta el día de hoy Dios me puso en mi mente y las llevo guardadas como un tesoro en mi corazón. El padre Emiliano dijo: hemos visto los mismos signos y prodigios del Evangelio. Los mudos hablan, los cojos caminan, los ciegos ven. Pero hoy ha pasado un milagro más grande e impresionante. Y el milagro es que Dios está obrando el proceso de sanación interior en tu vida. Y los que escuchan este mensaje saben que son para ellos. Y después dijo:
este mensaje es para ti. Hermanos, esas palabras de ese mensaje me llegó como una flecha en mi corazón ardiente. Sentía tan vivamente que esas palabras, Dios, en medio de un coliseo que estaban más de 20,000 personas, Dios me habló personalmente a mí. Y ese día Él me dijo, yo empiezo un proceso de sanación interior en tu vida. Y esa, mis hermanos, la sanación interior es un proceso en el que no se termina, pues constantemente necesitamos ser sanados de interior para ser sanados exteriormente. Muchos buscamos la sanación exterior sin entender que primero hay que sanar la parte interior para poder ser sanados exteriormente. Entonces, en el apóstol Pedro, vamos a mirar ese proceso en estos 3 pasos de sanación. Y el primero era la sanación de su llamado. Miren, había pasado todo el acontecimiento, Jesús había sido procesado, Él había sido pues llevado a la cruz en la que murió, fue llevado al sepulcro y de esto ya habían pasado, los acontecimientos estaban frescos y el dolor en cada uno de los apóstoles por todo lo que aconteció y no pudieron estar con el maestro, pues llevó al apóstol Pedro a ser un líder enfermo en su comunidad. Pedro era un líder, era un servidor enfermo, como hay en el caso de muchos grupos y muchas comunidades que nos encontramos con líderes enfermos, con líderes en los que están como Pedro en ese momento. Tan desubicado estaba Pedro que miramos que en el capítulo 21 del versículo 2 dice que estaban reunidos Simón Pedro, Tomás, Natanael de Galileas, los hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos. Aquí quiero, mis hermanos, introducirnos a este primer momento en donde acaba de citar a todos los apóstoles y aclara, estaban 2 discípulos más, no da los nombres. ¿Por qué? Porque esos 2 discípulos desconocidos eres tú que está aquí viendo y soy yo que está aquí también predicando. Esos 2 discípulos desconocidos, pues la palabra de Dios, cuando no da nombres, es cuando esos nombres son llenados con nuestros propios nombres. Así que esos 2 discípulos que están dentro de esa barca en este momento, que también necesitan la sanación, somos nosotros. Y Pedro, que está pues totalmente desubicado y enfermo, él decide en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros. Miren, un líder enfermo, un líder que está en ese momento como Pedro en un dolor, en un conflicto interior, no sabe cómo dirigir la barca. Y él, que estaba pasando estos momentos tan duros, pues lo único que él tenía como un horizonte es lo que hacía él antes, su labor de pescador. Y en esa labor de pescador es lo único que él podía ir a hacer. Y en eso les fue arrastrando al resto de la comunidad. Él dijo, voy a pescar, y el resto dijeron, vamos contigo. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros estamos enfermos espiritualmente y somos líderes en la iglesia, nuestras malas decisiones o nuestros malos liderazgos afectan no solo mi vida espiritual, sino también va afectando la vida de la comunidad, porque voy llevando a todos hacia ese rumbo. ¿Y cuál era el rumbo de Pedro? Pedro estaba dolido, Pedro estaba con un dolor en su corazón por haber negado a Jesús, por no haber estado a los pies de la cruz después que él dijo, Señor, yo daré la vida por ti. Del amor tan grande que Pedro tiene hacia el maestro, ahora el dolor tan grande de haberle traicionado, también al haberle negado. Y él estaba enfermo interiormente y interiormente enfermo, exteriormente estaba totalmente desubicado, y así llevaba, hermanos, a la comunidad, así llevaba a su grupo de oración. Recuerdo cuando fuimos
de evangelización a Chile y saludamos a nuestros hermanos chilenos que nos ven también. Fuimos a Arica y cuando llegamos a la ciudad y salió el coordinador, antes de saludarnos, antes de decir nada, él nos preguntó una frase al equipo y dijo: ¿cómo está la renovación carismática allá en su país? Y pues la contestación fue: la renovación está como está su servidor. Hermanos, y es así. Tu grupo de oración, tu comunidad, tu ministerio, tu apostolado, tu parroquia está como está el servidor. Y ¿saben qué? Aquí vamos a anexarle algo más. Y el servidor está como está su familia. Entonces, si tenemos servidores que son entregados, tenemos un grupo de oración entregado. Si tenemos servidores que son orantes, tenemos grupos de oración orantes. Si tenemos servidores evangelizadores, tenemos grupos de oración evangelizadores. Si tenemos servidores que están pues siempre ahí constante y perseverando, tenemos grupos constantes y perseverantes. Pero si tenemos líderes enfermos, servidores que no oran, tenemos grupos de oración perezosos. Si tenemos servidores que no están evangelizando, tenemos grupos de oraciones dormidos. Como la renovación está, como está el servidor. Y te pregunto, mi hermano, en este primer momento, ¿cómo estás tú? En esta primera sanación del llamado, ¿cómo está, hermano, tu servicio y cómo está tu comunidad? La renovación carismática está como está el servidor, primer punto, y el servidor está como está su familia. Y de esa manera, Pedro fue llevando a todos a pescar, y así se fueron todos atrás de Simón Pedro. Y un punto también quiero que usted tome mucha atención. En los evangelios siempre vamos a tener esa dualidad de Simón Pedro. Simón Pedro. Recuerden, Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. El significado del nombre Simón significa la caña quebradiza. Y le cambia de la caña quebradiza de Simón Pedro a Pedro, que es una roca, Kefas. Imagínense ese contraste de una caña que se quiebra a la piedra que iba a sostener la iglesia. Si usted ve los 4 evangelios, siempre va a haber esa dualidad entre Simón Pedro, Pedro, Simón Pedro. Pero cuando este apóstol recibe este proceso de sanación que estamos desarrollando y después recibe la fuerza y el poder de Pentecostés en la llegada del Espíritu Santo, usted, mi hermano, lea detenidamente los Hechos de los Apóstoles y nunca más usted va a encontrar la dualidad de Simón Pedro. Siempre se le va a llamar como Pedro. Pero para transformarse del Simón Pedro al Pedro que iba a sostener la iglesia, hermano, él tenía que vivir este proceso de sanación, que es el tuyo y es el mío. De esa manera, esa noche salieron y no pescaron nada. Es que es así. Cuando estamos enfermos, mis hermanos, nuestro grupo de oración está enfermo también. Si un servidor está en pecado, el grupo de oración no avanza. Si un servidor está en desierto, el grupo de oración está estancado. Y por más que nos esforcemos, por más que hagamos seminarios de vida, por más que hagamos eventos de evangelización, hermanos, no se pesca nada. Y es muy doloroso cuando nosotros trabajamos, nos esforzamos, pero después de jornadas, pues es mucho la actividad, pero muy poco el resultado pastoral, así como los apóstoles. Y ahí tenemos que mirar, más que no hemos nosotros podido implementar buenas estrategias, posiblemente estamos nosotros puertas adentro enfermos. A veces nos preocupamos más de las estructuras. De esto me recuerdo una vez a un evento que estaba en la renovación. Habían planificado todo, un excelente cronograma, habían visto todos los ministerios, habían visto el local, la amplificación. Presentaron esto a los servidores cuando todos leían maravillados lo que se iba a hacer, cuando de repente un servidor alzó la mano y dijo: ¿alguna sugerencia, hermano? Sí. ¿Y dónde va a estar el Santísimo expuesto? Hermanos, hicieron todo menos el lugar donde iba a estar el Santísimo expuesto. Cuidado que en nuestros eventos de evangelización pensemos en todo menos en aquel por el cual estamos haciendo las cosas. Y después nos quejamos de por qué no hemos pescado nada en nuestros grupos de oración. Y sí tenemos, hermanos, que analizar. Tenemos que pensar y decir: a ver, mi grupo de oración, al mes,
¿cuántos nuevos vienen? Por noche de reunión, ¿cuántos nuevos vienen? Y hermanos, y si la respuesta es no viene nadie, aquí está fallando algo. Somos líderes que estamos llevando la barca, hermanos, así como Pedro, sin rumbo, sin dirección. Y después no pescamos nada y los grupos pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses y de grupo de oración tienen que transformarse mejor en alguna asociación en la que pues nunca ingresa gente nueva. Estamos ahí como un club privado, ya no es un grupo de oración que evangeliza, sino un club privado que están solo los mismos y los mismos. Tenemos que preocuparnos cuando no hay gente nueva que viene a las comunidades, como dice aquí en el versículo. Esa noche no pescaron nada. Y es tal vez porque estamos nosotros espiritualmente estancados, espiritualmente enfermos. Por eso, hermanos, es de esta predicación, este llamado. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, sería muy triste, ¿no?, que aquí terminara un líder enfermo, que enfermo arrastra a todos hacia una dirección sin rumbo. Pero siempre Jesús va a partir la historia de nuestras vidas enfermas y de nuestros procesos individuales de sanación. Allí es donde aparece Jesús. Aquí es donde Jesús entra en escena. Y aquí es donde empieza esa sanación, así, hermanos, una cirugía corazón abierto con Pedro. Y le hace pues totalmente hacia su llamado. Recuerden, ¿cómo fue el llamado de este apóstol? Fue en las redes, fue en la barca. Ese mismo día no había pescado nada. Habían estado la noche amanecidos y Jesús le encontró. Esa se llama el día de la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Y en este día Jesús le hace recordar a Simón Pedro cómo fue su llamamiento. Exactamente, igual, no pescaron nada, era la madrugada. ¿Tienen algo que comer? No, echen las redes. Echaron las redes y comenzaron a pescar. ¿Se dan cuenta? Hace una recreación total del llamamiento de Pedro. Hace Jesús una recreación total del primer día que fue llamado este apóstol. Y de esa manera le reconoce Juan y Juan le dice a Pedro: es el Señor. Hermanos, la manera en que Jesús hoy quiere sanar nuestros liderazgos es que nosotros volvamos, mis hermanos, a ese primer llamado, a ese primer encuentro, a ese primer día que Dios nos llamó, el día en el que Él nos entregó ese servicio, ese día en el que Él nos rescató, el día en que nos encontró, hermanos, ahí en la orilla de nuestras vidas, el día que nos encontró ahí enredados en nuestras redes, el día también que no pescábamos nada, que no hacíamos de nuestras vidas una simple rutina. Jesús hoy en este momento, en este primer paso de la sanación interior, quiere hacerte a ti recordar cómo fuiste tú llamado a ser líder en tu comunidad, cómo fuiste tú llamado, elegido como servidor de tu grupo, cómo fuiste tú llamado a esa vocación religiosa, cómo fuiste tú llamado a la renovación. Recuerda, mi hermano, yo te invito a que recuerdes nuevamente cómo Dios te llamó, te rescató, te sanó, te encontró, cómo fue el gozo el cual
tú recibiste con esa primera vez, esa primera invitación, esa novedad que fue el Evangelio en tu vida y en mi vida, esos primeros pasos que diste, esos primeros caminos que tú recibiste, esas primeras convivencias, los primeros encuentros, cómo te maravillabas, cómo dejabas todo por ir a esos lugares. Quiere el Señor que recuerdes de Él. Así, mira, tan idéntico recreó este llamamiento de Pedro, la barca, los apóstoles, estaba el mismo Juan y el mismo Santiago, que fue la pesca milagrosa junto con ellos, las redes a la derecha, los peces nuevamente. Hermano, así Jesús quiere que tú recuerdes, porque hermano, cuando tú recuerdas nuevamente cada detalle, tú vuelves a vivir. Recuerda esa frase que dice: recordar es volver a vivir. Decía este gran autor H.G. Wells, el que escribió La Guerra de los Mundos y también La Máquina del Tiempo, tiene una frase muy, muy hermosa que me gusta y dice: todos tenemos una máquina del tiempo, los recuerdos que nos llevan al pasado y los sueños que nos llevan al futuro. Mira, los recuerdos que nos llevan al pasado y los sueños que nos llevan al futuro. Todos tenemos una máquina del tiempo y son los recuerdos que nos llevan al pasado y los sueños al futuro. Y de igual manera, tú al recordar cómo fue el primer momento de tu vida espiritual, Dios quiere empezar a sanarte desde allí, desde lo profundo adentro. Si nos hemos perdido en el camino, si nos hemos caído en el estancamiento, en la rutina, si hemos caído en el desierto espiritual, si hemos, mis hermanos, quedado con una apatía espiritual, un sinsabor, tal vez por los problemas pastorales, tal vez por el mucho tiempo de estar al frente liderando y nos hemos envejecido. Si también, mis hermanos, no todo a veces es que hemos caído en un pecado grave, pero sí nos ha entrado la apatía, el desierto, el cansancio espiritual, estamos agotados, ya no queremos seguir adelante, queremos dejar el liderazgo, ya no encontramos sentido en estar sirviendo en la casa de Dios. Esta predicación es para ti. Dios quiere que vuelvas a comprender el primer amor, cómo fuiste llamado, cómo el Señor te amó, cómo fue la primera vez en el que tú recibiste ese encargo de Dios y la emoción de estar al frente. Recuerda, mi hermano, así como le hace Jesús a Pedro en este momento. Y de esa manera vamos entrando al segundo momento de esta sanación. Vamos entrando al segundo momento. El primero es el llamado, ¿verdad? Y en el llamado de Pedro también está nuestra sanación. El segundo llamado de su sanación, o el segundo proceso en su sanación, que es la nuestra, es referente a los recuerdos. Y para eso tenemos que pasar nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 55. San Lucas 22, 55. Y la sanación a sus recuerdos es referente a cuando él le negó a Jesús. Para eso tenemos que trasladarnos a la noche de Jueves Santo, cuando Jesús le fueron llevando de Getsemaní a la casa de Caifás a ser enjuiciado. Pedro le siguió por todo el camino y mientras estaban pues enjuiciándole en el patio de Caifás, prendieron una gran hoguera, que eso era común para este tipo de situaciones. En estas hogueras pues ponían unos leños grandes, unos leños bastante grandes, y hacían un círculo los judíos y se sentaban en la noche alrededor de lo que eran los leños. Pero conforme se iba quemando lo que era el leño, quedaba para la madrugada las brasas, o sea, el carbón encendido. Y el carbón por el viento se mantenía toda la noche dando tibieza a los que estaban alrededor. Y pues en ese momento nos cuenta el Evangelio qué sucede. Versículo 55 del capítulo 22 de San Lucas dice: prendieron un fuego en el medio, lo que les acabé de explicar. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos.
Al verlo sentado en las brasas, una muchacha de la casa, después de mirarlo, dijo: este también estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, yo no te conozco. Momentos después otro exclamó: yo le he visto con él. También dijo: hombre, no lo soy. Como una hora más tarde otro afirmaba seguramente que estaba con él, pues además él es Galileo. De nuevo Pedro dijo: amigo, no sé de qué estás hablando. Versículo 60, todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. Verso 61, el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Mis hermanos, ¿en qué consiste la sanación de los recuerdos a Pedro? Por eso es que nos tuvimos que trasladar a Lucas 22, 55 en adelante, donde nos describe este acontecimiento. Miren, hermanos, ya empezó el juicio ante Jesús. Estaba esa noche encendido la hoguera que se consumió y se volvió en brasas, en carbón hirviendo. Y pues esa noche Pedro se sentó, y lo que le separaba a Pedro del Señor Jesús eran estas brasas. En pocas palabras, Pedro estaba aquí en este lugar y unos 2 o 3 metros le separaba de Jesús. Unos pocos metros le separaban del maestro, unos pocos metros, una poca distancia. O sea, todo el tiempo Pedro le miraba a Jesús frente a frente. Y sucede este gran cuadro de la negación, donde la muchacha y estos dos pues le empiezan a hablar a Pedro y Pedro le niega. Y nos dice en el versículo 60 que cuando estaba negándole, 61, el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Miren, Jesús fijó la mirada en Pedro al momento que él estaba negando. Y Pedro recordó las palabras de Jesús de la negación, cantó el gallo y salió afuera a llorar amargamente. Miren, hermanos, ¿por qué consiste esta sanación de los recuerdos? Cada vez que Simón Pedro iba a mirar una hoguera, iba a mirar brasas encendidas, siempre Simón Pedro iba a recordar la negación a Jesús. Siempre, miren, siempre que él iba a ver brasas, siempre iba a acordarse el rostro de Jesús que le miró fijamente. Pero, ¿qué ojos eran los de Jesús? Tal vez tú y yo, ¿no? Que pensamos una figura, un rostro desfigurado de Cristo que rezó a verle y dijo: ahí está, yo te dije que ibas a negarme, ahí está. Tal vez nosotros pensaríamos que Jesús dijo así, o otros con unos ojos de ira, o unos ojos en los cuales estaba reprendiendo. No, mi hermano, Jesús le regresó a ver a Pedro en el silencio, y entre las brasas que estaban separados, Jesús le miró y le dijo: yo te comprendo, yo te perdono, Simón, Pedro, te amo, yo estoy aquí por ti. Fueron palabras de amor. Dijo el Señor: nadie te ama como yo. Aquí estoy amándote, Pedro. Aquí estoy consolándote, Pedro. Cuando Jesús le miró con ojos de amor, de compasión, de misericordia. Y fueron esos ojos tan llenos de amor que Pedro no aguantó y se fue a llorar. Y por eso es que era un líder enfermo, un líder totalmente enfermo. Porque imagínense en ese momento que no había alumbrado eléctrico, no habían focos. La única manera en la que ellos podían pues iluminarse siempre eran con el fuego, y siempre terminaban las brasas encendidas en la hoguera para calentarse en las noches, o en la cocina para poder comer, porque era la leña la manera en que podían ellos pues cocinar sus alimentos. Así que siempre Pedro iba a mirar el leño, las brasas, y siempre iba a recordar su traición, su dolor. Entonces Jesús quiere sanar, hermanos, ese momento tan duro que Pedro tiene en su corazón de dolor. ¿Y cómo es la forma en que le sana?
miramos desde el versículo número 9. Al bajar a tierra, miren cómo encuentran, al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. ¿Cómo Pedro le encuentra a Jesús? Sentado, con fuego encendido, con brasas y pan. Más aún, ¿cómo sintió Pedro ese encuentro? Nos dice en el versículo 7 que Pedro se puso la ropa, se echó al mar, nadó y saliendo a la orilla, mira este cuadro, exactamente igual que la madrugada en la que él le negó. Sintió, imagínense, en la madrugada, ¿no? Pedro sale del agua con la ropa a un frío, el mismo frío de la madrugada en la que le negó a Jesús, primero. Segundo, al salir del agua, de la orilla, le ve a Jesús al frente y le vuelve a separar de él las mismas brasas, el mismo fuego. Entre Pedro y Jesús nuevamente estaban las brasas encendidas. Jesús recrea exactamente la noche de la negación. Jesús vuelve a recrear la noche de la negación. Miren cómo va recreando esta segunda sanación. La primera fue en su llamado, idéntico, pero idéntico a la pesca milagrosa. Y ahora idéntico, hermanos, a la negación. ¿Por qué? Porque así es nuestra mente, así trabaja nuestra mente, mis hermanos. Cuando nosotros estamos en algún lugar y de repente olemos algún aroma y nos lleva nuestra mente a una persona que amábamos, que queríamos, que tal vez murió, que nos traicionó y nos dejó, y otra vez recordamos en el corazón, hermanos, que así somos. Vamos en algún lugar, algún sitio, caminando, manejando, y pasamos por un sitio y recordamos una traición, una infidelidad, algún problema, alguna cosa, ya después de muchos años, porque así estamos hechos. Nosotros estamos hechos para recordar. El ser humano es el único que tiene esa capacidad, mis hermanos, de recordar. Nosotros somos el fruto de las decisiones de la vida. Eso somos nosotros. Y los recuerdos son parte de todas esas decisiones que hemos tomado, buenas y malas. Y los recuerdos son parte de nuestra propia historia personal. Y hay recuerdos que tenemos que algunos son tan fuertes que solo el traerlos al presente nos causan el mismo dolor, vergüenza que como lo fue en el momento en que lo estuvimos viviendo. Cuando una persona tuvo un maltrato y vuelve a recordar, vuelve a sufrir interiormente. Cuando una persona ha sufrido una violación y vuelve a recordar, vuelve a sentir el dolor, el maltrato, vuelve a sentir todo ese abuso. Cuando tú fuiste lastimado por alguna persona con una palabra, con un hecho, y lo vuelves a traer después de años o de meses, vuelve el mismo dolor, la misma sensación en tu mente, en tu corazón, la ira, la impotencia, porque así somos diseñados, hermano, así somos nosotros, así es el ser humano. Y en la parte espiritual, y en la parte de nuestras vidas es así, de nuestra forma natural. Cuando tú te peleas con alguien y vuelves a recordar la pelea, mi hermano, sinceramente, vuelves a traer a colación toda esa ira y te vuelves a enojar y te vuelves a frustrar y te vuelves a tener rencor. Si tú recuerdas muchas veces así en la vida natural, en la vida espiritual es lo mismo. Tú recuerdas de tu vida pastoral también decepciones, maltratos, cosas, y también tienes aquí algo que no te permite. Muchos sienten un remolino desde las entrañas y que no les permiten avanzar, porque así trabaja nuestra mente.
Y por eso es que Jesús empieza a hacerle una sanación en los recuerdos a Pedro. La sanación interior es cuando Dios entra como un médico, mis hermanos, a empezar a sanarnos desde adentro. Muchos de los traumas que nosotros vivimos actualmente es el fruto de mucho que nosotros vivimos en nuestra vida. Y muchas de las inclinaciones, muchos de los pecados repetitivos que tenemos es causa de los agravios, a causa de los maltratos y a causa de mucho dolor que hemos sufrido en la niñez y en la adolescencia, que tenemos frustraciones, que tenemos dolor, que tenemos amargura, que tenemos tanto en el corazón. Y el proceso que Dios tiene para sanarnos interiormente, hermanos, es ese. Dios quiere entrar a nuestras vidas a sanar los recuerdos más dolorosos. Cuando tú estás en oración, cuando tú estás a través del sacramento de la reconciliación, cuando tú estás frente al Santísimo y tú empiezas a recordar, hermanos, Jesús quiere sanarte esos recuerdos. Jesús quiere darte una nueva vida. Pero algo sí quiero que tú entiendas, por favor. La sanidad interna de los recuerdos no es que Dios nos va a borrar el cassette, no es que nosotros vamos totalmente en un momento a decir, ya, me olvidé y ahora pues llega la nueva vida. No es así, pues los recuerdos siempre estarán, pero ahora los recuerdos van Jesús a ir sanando lo interior de nosotros. Yo recuerdo, ya estaba ya en la renovación, ya había caminado, ya tenía pues mucho tiempo de servir, pero había sufrido tanto por una persona, por una mujer, una novia que tuve que me lastimó tanto y por ella también pues entré a una vida muy desordenada, y cuando ya pasó todo eso terminé con un odio hacia esa persona, pero es que le odiaba con pasión, como dicen, ¿no? Y ese odio para mí era mi armadura, ese odio para mí era pues simplemente mi coraza, ese odio para mí era mi espada. Y pues yo siempre que recordaba cuando me humilló, recordaba cuando me maltrató, recordaba cuando me utilizó, mi única defensa era odiar, y mientras más odiaba, esos recuerdos que yo tenía en mi mente, pues yo podía como que superar. Pero ya a medida que comencé a estar en la renovación, comencé a asistir a las Eucaristías de sanación, comencé a estar en el grupo, en el ministerio, Dios dijo un momento, me acuerdo, en un día en una asamblea, dijo, hasta aquí llegó ese odio, hasta aquí llegó ese rencor. Yo me encontraba ahí, estábamos en plena adoración y dije, Señor, es que lo único que yo tengo para no sufrir es este odio, le dije. Yo le dije así a Jesús, le dije, Jesús, lo único que yo tengo para no sufrir cada vez que recuerdo es este odio, este rencor. Y me dijo Jesús, no, yo quiero que tú seas feliz, yo quiero que tú ya no odies. Entonces, hermanos, cuando Jesús en oración sentí que me decía, ya no quiero que odies, pero yo dije, Señor, yo no puedo. Entonces nació en mí una oración, y fue esta oración. Le dije así, levanté mis manos y le dije, Jesús, yo no puedo perdonar, pero tú has perdonado, Señor, en la cruz. Así que entra en mí y tú perdona a través de mí. Miren lo que le dije a Jesús. Le repito esta oración. Y si es posible, algún hermano intrépido como los que están en el canal y puede repetir esta oración para que ayude al resto, escríbalo. Y le dije, Jesús, yo no puedo perdonar, pero tú sí puedes perdonar. Así que entra en mí y tú perdona a través de mí. Y hermano, yo cada vez que me recordaba que iba a lugares donde había estado con esta persona, que se me venían recuerdos por muchas situaciones y me entraba y quería entrar el odio nuevamente en mi corazón, y yo repetía esa oración. Decía, yo cerraba los ojos, apretaba los puños y decía, Jesús, yo no puedo perdonar, pero tú sí has perdonado en la cruz, así que entra en mí y tú perdona a través de mí. Y
hermanos, se iba el odio, se iba el rencor. Pero así fue, hermanos, un proceso. Obviamente también yo me confesé varias veces de eso, pero a cada vez que recordaba, yo decía esa oración. Cada vez que me venía el odio, decía esa oración. ¿Sabe qué pasó, mi hermano? Llegó un momento en que comencé a recordar y ya no odiaba. Comencé a recordar y ya no tenía iras. Recordaba y ya no sentía dolor. Hermanos, el perdón había llegado a mi vida. Había perdonado. Y comencé después ya a recordar las cosas, los acontecimientos e increíblemente ya no odiaba, ya no tenía dolor, ya no tenía resentimiento, porque esa es la sanación que Jesús nos da. Cuando nos sana interiormente, nosotros recordamos sin dolor, mi hermano. Y ese es el perdón. Y el perdón nos sana, y el perdón nos hace felices, y el perdón nos restaura, y el perdón nos invita a caminar, a seguir y continuar. Hermano, en este momento te invito a que tú también recuerdes esas cosas que te causan dolor, que te causan odio, que te causan malestar, que te causan todo tipo de sensaciones, que te revuelve todo por dentro. Esas personas que te maltrataron o aquellos líderes en la iglesia que te humillaron, que no te han dejado salir adelante. Hermano, hoy es el momento de perdonar, así como le hizo a Pedro. Jesús se sentó, estuvieron las brasas, Pedro al frente, y Jesús recreó todo esto para sanar el corazón de Pedro. Y hoy Jesús quiere nuevamente recrear todo en ti, pero con Él ahí. Con Él ahí, porque cuando Jesús ya está en tus recuerdos, hermanos, inevitablemente nosotros empezamos a perdonar, empezamos a amar, empezamos a cambiar. Y cuando perdonamos, el mayor beneficiado del perdón, hermanos, no es la otra persona, sino soy yo. ¿Cuánta enfermedad nosotros podemos tener al frente, o cuánta enfermedad pues nosotros manifestamos por la falta de perdón? ¿Cuántas personas por la falta de perdón tienen enfermedades gastrointestinales, unas úlceras fuertes, gastritis, problemas del corazón, nervios? Porque el odio a nosotros provoca mucha enfermedad física. Pero cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros nos autoperdonamos también, entonces empieza la sanación. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos de todas las cosas las cuales hemos hecho. Porque cuántas veces también en este nivel de perdón, nosotros pues somos los que más nos golpeamos a nosotros mismos. Mira, la primera es la sanación de los recuerdos, ¿no? Que les decía en este momento, y que eso se divide en 3 momentos. Y les acabé de decir, la primera es los recuerdos del prójimo, pero la otra el segundo paso es la sanación a nosotros mismos, el perdonarme a mí mismo, el perdonarme todos los fracasos, todas las cosas que yo he hecho, cuando me he atentado a mí mismo por el pecado, cuando recuerdo aquel acontecimiento y me echo la culpa y me hablo y me humillo y me critico y me insulto a mí mismo. Hermanos, perdónate a ti mismo, perdonémonos a nosotros mismos. Que podamos aceptarnos a nosotros mismos es a través del perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, crece la autoestima y nos amamos como somos, mis hermanos. Perdónate a ti mismo y Dios nos da ese mismo regalo del perdón. Y tú dile también: Jesús, yo no puedo perdonarme a mí mismo, pero tú sí desde la cruz, así que entra en mí y tú perdóname a mí. Hermano, la misma fórmula de oración para poder perdonarnos a nosotros, para poder amarnos a nosotros mismos, porque la baja autoestima es por la falta de perdón. La falta de autoestima es porque hay mucho dolor interno en el cual nosotros mismos somos los que nos tratamos mal. Y así, de esa manera, Jesús estuvo frente a Pedro. Y ahí Pedro miró a Jesús y miró las brasas
y se recreó este segundo momento de la sanación interior. Y viene el tercer momento de la sanación. Y gracias a los hermanos que siguen con la predicación. En el tercer momento es la sanación de su vocación o de servicio. Y en el versículo número 15 nos va a decir el Señor: versículo 15, cuando terminaron de comer, recuerden capítulo 21 de San Juan, versículo 15, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, esta es la tercera parte de la sanación de Pedro, que es nuestra sanación. Es la sanación de su vocación y de su servicio. Para las tres negaciones, ahora hay unas tres afirmaciones de amor. Mire, para las tres negaciones, ahora hay tres afirmaciones de amor. Ahora, de aquí en adelante, cuando Jesús mire las brasas, recuerda las brasas que le separaron la noche de Jueves Santo, que le negó. Ahora, cada vez que Simón Pedro mire las brasas, sí, va a recordar la negación. Pero cuando vuelva a mirar las brasas, también recordará las tres afirmaciones de amor, las tres afirmaciones en las que Jesús le sana a Pedro. Mi hermano, ahora estamos invitados a que también nosotros seamos sanados en esas mismas áreas de nuestras vidas, en las mismas áreas de autoestima, de amor y de valor y de respeto. Ahora Simón, al ver las brasas, va a recordar la traición, pero también va a recordar la afirmación de amor. De igual manera, nosotros, no es que vamos a olvidar, pero ya vamos a recordar sin dolor y ahora vamos a afirmar el amor de Dios en nuestras vidas. Sí, hermanos, vamos a recordar tal vez todo aquello que quisiéramos olvidar, pero de aquí en adelante recordaremos la inmensa misericordia de Dios sobre ese pecado, la inmensa misericordia de Dios sobre aquel extravío, la inmensa misericordia de Dios sobre aquellas faltas que hice ante los demás y ante mí mismo. Hermanos, ¿saben cuál es el único pecado que Dios no nos puede perdonar? ¿Sabe cuál es? A ver, escríbalo. Yo les estoy invitando a que escriban. Va a poner usted hoy en los comentarios: el único pecado que Dios no puede perdonar, punto abajo, y es el que yo no le pido perdón. Así es, mi hermano. El único pecado que Dios no perdona es el pecado que yo no le pido perdón. Y cada vez que yo le pido perdón de un pecado y Dios me perdona, hermanos, nosotros somos libres y nos liberamos y tenemos nueva vida. Y de esa manera vemos a Pedro, un líder que empieza a ser sanado cuando afirma el amor a Jesús. Y en esta tercera sanación de la vocación y de su servicio, hermanos, sucede algo maravilloso. ¿Y qué es esto? No es que le dijo: a ver, siéntate, Pedro. Oye, a ver, las llaves del reino, Pedro, las llaves del reino, las llaves, me devuelves las llaves del reino, porque anda tú que has sido pues todo un traicionero corazón, ¿no es cierto? No. No. Jesús no le pidió a Pedro que le devuelva las llaves y cierto le dio a Juan o a Mateo. No, mis hermanos. Jesús le afirma su amor y más aún, al afirmarle su amor, también le afirma su vocación y su servicio y le vuelve a transformar en su trabajo apostólico. Porque recuerden, en la pesca milagrosa, cuando le llamó por primera vez, ¿qué le dijo? Pedro, tú serás pescador de hombres, ¿no es cierto? Jesús le estaba a él invitando a ser pescador de hombres.
Pedro le dijo, aparta de mí, soy pecador. Jesús le dijo, serás pescador de hombres. Y aquí vemos la siguiente transformación en la vida pastoral del apóstol. En este momento le vuelve a Simón Pedro en pastor de ovejas. Y aquí vamos a mirar la transformación de Pedro. A ver, escríbale, mi hermano, en los comentarios. El primero es Pedro, pecador, y vamos a cantar, ¿no? Como dice la canción, y creo que muchos saben, de pecador a pescador, y saben de memoria. Pero hoy vamos a complementar la cancioncita. ¿Y cómo es? De pecador a pescador y de pescador a pastor, mi hermano. Esa es la transformación que tiene Pedro en su vida de servicio espiritual, y por eso estamos con esta barca, mi hermano, aquí tan bonita, porque esta barca que está aquí, esta es la barca de Pedro, ¿se da cuenta? Esta es la barca de Simón Pedro. No está por casualidad esta barca aquí. Esta barca que está aquí es la que se subió Simón, es la que sucedió la pesca milagrosa y también lo que sucedió aquí en el acontecimiento de San Juan. Y aquí en esta barca, hermanos, nos vamos a subir a evangelizar. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces, Pedro se transforma de pecador a pescador y de pescador a pastor. Hermanos, Jesús le reafirma su amor. Jesús a su vocación, Jesús le da la primacía de pastor. Le da, hermanos, esa maravilla, esa grande exaltación de confirmarle su vocación, y le sana, mi hermano. ¿Se da cuenta? Porque Jesús le entrega ahora a lo más preciado que tiene el maestro, sus corderos. Oiga, pero sí es la cosa impresionante. ¿Se da cuenta? Le dice Pedro, ¿me amas? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, te quiero, apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba entregando Jesús a Simón Pedro? Le estaba entregando los corderitos. ¿Y qué es el cordero? Hermano, por favor, la oveja en sí es un animal que no tiene ninguna defensa natural. Miren, usted ve la naturaleza, todos los animales tienen defensas naturales, las serpientes del veneno, los toros, su fuerza, sus cachos, los leones, hermanos, su fiereza, bueno, usted vea, le puedo decir tantos animales, no por uno, todos tienen una defensa. La oveja, hermano, dígalo conmigo, la única defensa de la oveja es el pastor. La única defensa de la oveja es el pastor. Y aquí le entrega a Simón a los corderos. ¿Qué son los corderos? Son los hijos de las ovejas. Los corderitos son lo más frágil que hay. Si ya la oveja es frágil, el cordero es aún más frágil. Y Jesús le está entregando a Pedro lo más frágil de la iglesia. Los recién iniciados, aquellos que están recién naciendo a la vida nueva, los corderitos, lo más pequeñito, mis hermanos, eso le está entregando, lo más frágil de la iglesia. Cuando Jesús sana tu liderazgo, tu servicio, no es que el Señor te dice, quita de ahí, ya no sirves, póngale a otro. No, mi hermano, sino que cuando Jesús nos restaura en su amor, Dios te entrega lo más sagrado, los corderos. Y nosotros tenemos que ser fieles al poder nosotros amar a aquellos que son en nuestras comunidades los iniciados, los recién llegados, los que recién están empezando a caminar, los que están recién empezando la vida nueva. Esos son los corderos. Y las ovejas, hermanos, los que ya están caminando. Dios no quiere que nosotros estemos solo enfocados a los recién llegados, pero tampoco enfocados a los que ya están caminando. Quiere Jesús que seamos buenos pastores de nuestras comunidades religiosas, que miremos tanto a los recién convertidos, que miremos tanto a los que ya caminan, que seamos padres o pastores de todos, mis hermanos. Y ese es el llamado a los grupos de oración, que nosotros seamos padres de todos los hermanos, de los recién llegados, de los que caminan, y también ese llamado a las parroquias,
que amemos a todos los grupos pastorales de igual manera. Todos, mis hermanos, no preferencia a un solo movimiento, porque con todo el amor, con todo el respeto, pero hay parroquias en que pues nuestros queridos y amados sacerdotes aman solo a un movimiento y el resto de movimientos afuera. El resto de movimientos sabrán cómo crecen. El resto de movimientos allá. Hermanos, yo siempre recuerdo un gran amigo sacerdote que aperturaba con gran amor la renovación. Le digo, gracias, Padre, por permitirnos evangelizar. Y él me decía, verás, mi hijo, decía, yo con la renovación soy carismático. Con los Juanes yo soy retirista, con las legionarias estoy en el rosario, porque yo soy papá de todos, me decía él. Y qué lindo como él era así, era una parroquia floreciente. Pero a veces, hermanos, no nos encontramos con papás, nos encontramos con padrastros en la parroquia, donde solo quieren a un hijo y un hijo es el predilecto, un movimiento. Y es la invitación, por favor, también a nuestros queridos párrocos que sean pastores y sean padres de todos, no solo de un movimiento. O peor, que no aceptan a ninguno. Y les pedimos nosotros que si hemos sido hijos tal vez desobedientes, con amor sepan perdonarnos. Que si hemos sido hijos en los que no hemos dado testimonio, nos sepan amar. Y también queremos que sepan que nosotros oramos por ustedes, que en nuestras oraciones están todo el tiempo nuestros párrocos, nuestros obispos. En todo rosario oramos por el Papa, en todo rosario oramos por los obispos, en todo rosario oramos por los sacerdotes. En nuestras oraciones están nuestros amados párrocos, pero les pedimos también en el amor de Dios que también ustedes sean pastores y padres de todos en las parroquias y que no quieran solo a un movimiento en especial. Y de esa manera Jesús le dijo a Pedro, sé pastor de todos. Así miramos, mis hermanos, cómo el Señor reafirma su amor a Pedro en su llamado, en sus recuerdos y en su vocación. 3 procesos, 3 pasos de la sanación interior: en su llamado, en sus recuerdos y en su vocación. Tu vocación, mi hermano, tú tienes una vocación. Dios te ha llamado al servicio como una vocación. El llamado que tú tienes a tu grupo, a tu comunidad, es una vocación de vida. Entiéndelo, por favor, compréndelo. Si tú estás al frente, cualquier sea el llamado, el ministerio, el apostolado que tú tienes, es una vocación, un llamado de Dios a estar al frente de la comunidad. No es porque me eligieron, no es porque no tuve nada más que hacer, no es porque pues eligieron al más chistoso del grupo, al más alajito, al que pues no tiene nada que hacer. No. Cuando Dios te llamó a ti es porque tú tienes una vocación de servicio en tu comunidad y Dios quiere sanar esa vocación de servicio para que seamos auténticos servidores y también los servidores en sus grupos de oración. De igual manera, seamos servidores y seamos padres. Hermanos, nosotros los laicos no seamos padrastros en los grupos de oración también, porque hay servidores que cuando están al frente, hermanos, pues son padrastros, tratan a todos como quieren, en vez de tener autoridad son autoritarismos totales y no tienen ni amor, ni comprensión, ni respeto a los demás. A los laicos les digo esto, laicos, clarito, laicos servidores. Dios quiere que seamos pastores, es verdad. Pedro, miren, de pecador a pescador y a pastor. Y también nosotros aprendamos a ser pastores, aprendamos a amar a los demás, aprendamos a respetar a los demás. Laicos estoy diciendo, hermanos, laicos, clarito. Porque cuánto laico hay que, hermanos, somos totalmente autoritaristas en nuestros liderazgos. Y no es así. Dios no nos ha llamado a hacer eso. Amén, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios y gracias por los que están hasta este momento en la predicación. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Hoy, aquí, hermanos, en este lugar, junto a la barca de Pedro, queremos, Señor, subirnos a esta barca para ir a evangelizar mar adentro. Señor, vuelve también a nosotros sanarnos,
tanto en el llamado, en nuestros recuerdos y en nuestra vocación. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el camino que tenemos que seguir, pero no solos, sino de tu mano. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos en la vida pastoral. Ayúdanos a ser auténticos en la vida espiritual. Enséñanos, Señor, el camino, pero no podemos solos, sino necesitamos de ti, Señor. Aquí Pedro era un líder enfermo en el cual tú le sanaste paso a paso. Aquí, Señor, en tu iglesia, en la renovación, hay mucho líder enfermo. Somos líderes enfermos. Hay religiosos, religiosas enfermos. Necesitamos esa sanación interior e integral en nuestras vidas. Necesitamos una sanación integral en la que nosotros podemos nuevamente amar, podemos nuevamente seguir, podemos nuevamente caminar. Pero no podemos solos, definitivamente no podemos solos. Señor, hoy déjanos salir de la barca y encontrarte a ti ahí al frente entre las brasas, encontrarte ahí a ti, Señor, que nos estás amando, que nos estás limpiando, que nos das una nueva oportunidad, que tú no miras del pasado, sino miras un presente y un futuro de tu mano, que tú, Señor, quieres hacernos entender que el perdonar es recordar sin dolor, pero no podemos, Señor, no podemos perdonar, solos no podemos. Así que hacemos esa oración. Señor Jesús, no puedo perdonar, pero tú que perdonaste en la cruz del Calvario, entra en mi vida y tú perdona a través de mí, Señor. Y de esa manera, sánanos, libéranos para ser servidores auténticos y libres. Y especialmente, ayúdanos a madurar y a crecer en nuestro servicio. Como Pedro, de pecador a pescador y de pescador a pastor. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre en la vocación de Lourdes. Te agradecemos, hermano. Si has llegado hasta el final de la predicación, gracias. Y también te exhortamos a que compartas este material en tu grupo oración. Tan fácil, hermano, pones en compartir clic y se fue a tu grupo de WhatsApp, que va a bendecir mucho a tus hermanos en la fe. Gracias a nuestros hermanos que nos escriben los comentarios, tratamos de responderles a todos. Y también gracias a nuestros hermanos que oran por nuestro ministerio, también gracias a hermanos que son generosos con nuestro ministerio. Tenemos ahí abajo el botón unirse. En cualquier parte del mundo tú puedes ingresar y si quieres colaborar a nuestro ministerio, ingresa al botón unirse y ahí hay dos etapas, hermanos, iniciados y crecimiento, y tú puedes aportar mensualmente con tu ofrenda. Ahí está, mi hermano, en unirse. Tú puedes iniciar con nosotros ese camino. En iniciados, un valor de $2 y en crecimiento de $6. Tú tienes beneficios con eso, pero especialmente nos ayudas a que nosotros podamos seguir transmitiendo y evangelizando. Recuerda, hermanos, la palabra de Dios es gratuita, es gratis. Lo que cuesta es producirla y seamos generosos con la bendición que recibimos. Gracias en nombre de Jesús. Suscríbete, activa la campana y gracias por tu like. Dios te bendiga y vamos, mis hermanos, en esta barca a mar adentro, donde Jesús nos ha llamado para que podamos lanzar las redes. Gloria a Dios.